¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Qué gusto ver ya a varios de regreso. Ahí van. Este, para todos los que se perdieron algunas, ya vamos en el capítulo 11. Vamos a Marcos capítulo 11 el día de hoy. Es un capítulo interesante porque este capítulo 11, de lo que vamos a estar hablando, lo que vamos a estar viendo es esta parte en la que Dios nos pide, o nos dice, pide y te voy a dar. Pidan con fe, cosas como estas, y que muchos creyentes en algún momento de su vida llegan a tener conflictos con este asunto de, bueno, y yo se lo pedí, pero ¿y por qué no sucedió? Esta temporada, bueno, el año pasado, tanto 24 como 31, me la pasé en el hospital con mis hijos porque se enfermaron y digo, así como que fue una temporada bien fea porque pues, estar en la sala de urgencias el 24 en vez de estar cenando se siente gacho, ¿no? Y este año yo le dije, Dios, por favor, te ruego que puedan pasarla bien mis hijos y que no se enfermen. Y en serio estuve orando pues varios días como para que, bueno, meses para que no se enfermaran. Y justo el 21, no, 20 y algo, mi hijo le salieron las ronchitas y dije, ¿quién sabe qué será? Le llevamos al alergólogo porque pensamos que era una reacción alérgica y resultó que tenía rubiola, ¿no? Y bueno, sorpresa, se pasó el 24, nos las tuvimos que pasar solos porque pues, tenía rubiola. Y son esas cosas que dices, bueno, o lo llegas a pensar, no pedí bien, y muchas veces decimos, es fácil para nuestros el día de hoy entender, bueno, es el propósito de Dios, el plan de Dios, lo cual es cierto. Pero hay momentos en los que este tipo de explicaciones, que es correcta, para nosotros llega a tener cierto conflicto, pero decimos, bueno, ¿pero por qué Dios? El día de ayer también reflexionaba en esto porque había estado intentando vender la moto y el día de ayer se dieron todas las cosas. Dije, Dios está abriendo planes, puertas, y me fui orando, gracias Dios, te pido que me acompañó el hermano Marquitos y Donato, fuimos hasta Orizaba a vender la moto. Y ya llegando, chequé bueno, me mandaron los papeles de la moto que iba a cambiar, todo bien, pero el asunto que mi moto era la que tenía un problema aparecían los datos en el Repube, pero no completos. Y yo dije, Dios, pero ¿por qué si mi moto está bien? O sea, son esas cosas que uno dice, no abriste bien las puertas, o yo no entendí, o simplemente, digo, oré para que fuera su voluntad, digo, pues fue su voluntad. Pero bueno, estas cosas son como asuntos que a veces nos podemos llegar a enfrentar y decimos, bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Y ahí vengo en mi mente peleando conmigo mismo desde ayer a las 8 de la noche, rezando de Orizaba, digo, ¿por qué? ¿Cómo? Y todo eso, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver o vamos a estar viendo algo como esto. Me gustaría que pudiéramos empezar con el capítulo 9. Ahorita vamos a ir a Marcos. Capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a estar, la primera porción que vamos a ver es la de la entrada triunfal. Me gustaría que podamos entender esto acerca de la entrada triunfal. Daniel capítulo 9, viene el ángel y le da a Daniel, o le explica, le da este mensaje que es la profecía acerca de las 70 semanas. Desde el 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, cosa número 1, 2, poner fin al pecado, 3, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces describe 70 semanas, están determinadas para como terminar toda la historia, para que todo se acabe. Estas semanas no son semanas continuas, sino son porciones de tiempo, 2 porciones de tiempo que iban a correr y era para poder darle al pueblo de Dios una idea, una orientación acerca de lo que debía suceder. Ahora, le dice que las semanas están divididas de esta forma. Estas 70 semanas, si quieres, bueno, ahí está el estudio de Daniel, lo puedes ver un poquito más amplio, pero son semanas de años. Entonces son 70 semanas, 490 años, ¿vale? 70 semanas están determinadas, versículo 24, bueno, eso ya lo leímos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que eso sucede el 14 de marzo de 1445, lo vemos en el libro de Esdras con Ciro. Eso es una fecha que se puede obtener en la historia, eso no tiene mayor complicación.
dice que entiende que desde la salida de esta orden hasta el Mesías príncipe, es decir, cuando Jesucristo va a entrar lo que se llama como Domingo de Ramos o de Palmas, hasta ese día, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Bueno, hasta ahí. Va a haber 7 semanas y 62 semanas. Entonces, las primeras 7 son 7 por 7, son 49, 62 son 432, son 483 años, ¿vale? ¿Qué iba a suceder desde la salida del edicto hasta la entrada del Mesías príncipe? Eso era una profecía que ellos entendían, que ellos conocían. Es decir, que desde que salía la orden, en el año 445, a la venida del Mesías, iban a pasar 483 años. Cuando lo multiplicamos por los 360, no 65, porque era otro calendario, nos da un total de 173.880 días. Ese era el día, o ellos podían saber el día en el que vendría el Mesías. No que el día ni la hora sabía, no te revuelvas, hermano, no estamos hablando de la segunda venida, sino cuando Jesucristo vino, nació, ¿sale? Esa era una profecía que estaba, o que está en el libro de Daniel, y que ellos conocían. Se puede saber por eso el día que Jesucristo vino alrededor del 6 de abril del año 32 después de Cristo, ¿vale? Esto es como, vamos a decir, historia que eso ya era para ellos, historia vieja, pero podemos determinar o saber el día. ¿Por qué es importante? Por lo que vamos a leer. Ahora sí vamos a Marcos. Marcos capítulo 11. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entraréis en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos que con esto que vamos a estar estudiando el día de hoy, puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y en esta primera reunión del año, en estos tiempos que generalmente muchos de nosotros hacemos propósitos, tenemos deseos, tenemos planes, ideas acerca. Padre, te rogamos que nos ayudes a poder depender de ti, Padre. Te rogamos y te bendecimos. Amén. Conocerán o habrán escuchado este versículo, ¿no? Que podemos encontrar en Proverbios. Que el camino, hay muchos caminos que para el hombre parecen derechos o parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Cuando nosotros llegamos al capítulo 11, nosotros vemos que todo lo que Jesucristo había estado hablando a sus discípulos acerca de que era necesario llegar a Jerusalén, que era necesario morir, y que ellos no lo habían entendido, que incluso Pedro le había dicho a Jesús, ten misericordia de ti, ten compasión de ti, se había cumplido. Había llegado a este punto en el que Jesucristo llegó a Jerusalén porque se había determinado salvarnos. No lo entendían, muchos el día de hoy siguen sin entenderlo, pero sucedió. Ahora, no sucedió de una manera al azar. Era un momento que Dios había determinado, había una profecía y se cumplió. Y estando ahí entrando, le dijo a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis van a hallar ese pollino atado, lo cual tampoco era al azar. Hay una profecía acerca de esto. Nosotros lo podemos ver en Zacarías. La forma en la que iba a entrar la podemos leer en Salmos. Todo esto estaba completamente planeado, ¿sale? Incluso aquí nos describe cómo sucedió todo esto. Le dice a sus discípulos, vayan, y si alguien les pregunta por qué se están robando el burrito, díganle, Jesús, ¿qué? Y te animo que puedas subrayar esta palabra porque es algo interesante. Y luego lo devolverá. Ahora, ellos es como raro, como si le pido a alguno de los hermanos, vayan a la construcción que está ahí
y tráiganse 2 bultos de cemento y una carretilla, y si les preguntan, le dicen que el pastor lo necesita, pues las personas van a decir, pues que lo compre, ¿no? Si lo necesita, que lo compre. Pero incluso estas situaciones, Jesús había hecho algo en el corazón, Dios había hecho algo en el corazón de las personas, de tal forma que se cumpliese lo que estaba escrito. Ahora, me gustaría que pudiéramos comenzar con esta frase. Si alguien les pregunta por qué lo están desamarrando, ¿ustedes qué le tienen que decir? ¿El Señor qué? ¿Has escuchado esto? Pues yo lo he dicho, y a lo mejor tú lo has dicho. Dios no necesita nada de ti. ¿Sí? ¿Y es cierto? Sí. Pero aquí nos describe esta palabra algo interesante. Jesús le dice a sus discípulos que le digan a la persona es que el maestro lo necesita. Ahora, si somos y nos ponemos a pensar, bueno, ¿realmente Jesús lo necesitaba? Podríamos decir, bueno, sí lo necesitaba, pero realmente no lo necesitaba. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Te acuerdas lo del arca de Noé? ¿Los animales vinieron o no vinieron? ¿Y pudo haber hecho que viniera un burro? ¿Sí? ¿Que apareciera un burro? ¿Que fuera flotando sobre el aire? Pero Dios determinó, Jesucristo se puso en la condición de requerir algo del ser humano. Vamos a hablar acerca del fruto y del camino, ahorita vamos a llegar a este asunto. Pero quiero que intentamos algo que nos va a presentar este capítulo. Jesucristo en este camino de obediencia al Padre, este sometimiento al Padre, no solamente se hizo a la forma de un hombre, sino se puso en la condición y el día de hoy Él se ha determinado, vamos a usar esta palabra, ¿cómo puedo usar? Ha deseado necesitar algo de ti. No eres indispensable, pero Él desea hacerte partícipe, colaborador de lo que Él quiere hacer. Ahora, esta persona que estaba aquí, que no se nos dice quién es, que no se dice ni siquiera si era discípulo, de alguna forma participó con algo que estaba profetizado. Participó con la obra de Jesucristo, de Dios, en la tierra de Israel. ¿Haciendo qué? Prestando, ni siquiera regalando, prestando a un burrito. Ahora, esto se vuelve interesante porque al describir que nadie lo había montado, quiere decir que no estaba enteramente domesticado, que podía ser que tirara a Jesús, ¿no? Y pudo haber dicho, no, mira, mejor te doy porque este no está domesticado. O dice, pero ¿para qué lo quiere tu maestro? Se va a caer. Ese no era un impedimento. El asunto era si este hombre, por lo que Dios ya había hecho en su corazón, estaría dispuesto a ceder su propiedad para que Jesús hiciera algo. Y no te asustes, no vamos a pedir una ofrenda el día de hoy ni nada así. No vamos por ese camino. Pero tenemos que entender que Dios se ha autoimpuesto, se ha impuesto el colaborar con el ser humano. Y vuelvo a repetir aquí, Dios ya había como armado toda la historia de forma que Jesús entrara ese día a Jerusalén, pero quería requerir del hombre algo, autoimponerse esta necesidad, un burro. Y Dios nos ha dado a cada uno capacidades, talentos, posesiones. Y si has escuchado esto y lo hemos dicho y es verdad, Dios no lo necesita, pero al mismo tiempo quiere hacerte colaborador de algo que Él mismo te dio, que algo que Él preparó, y si puedes ser colaborador. No te necesita, pero Él desea que seas colaborador. Ahora, vamos ahorita a hablar, les decía, de fruto. Esto no es un fruto, el dar, o sea, el burro no es el fruto, sino lo que había sucedido ya en su corazón para llegar al punto de que una persona que de repente se aparece, que diga, el maestro lo necesita. ¿Cuál maestro? El maestro. Dárselo a algunos desconocidos. Dios había hecho, algo había preparado, ¿sale? Entonces sucedió como habían dicho, lo desataron y como Jesús se los había dicho, estas personas dijeron, oye, ¿por qué te estás robando mi burro? Pero cuando escucharon esas palabras, respondieron a lo que Dios había hecho en su corazón, a la solicitud, y lo prestaron. Los discípulos tomaron de sus mantos lo que ellos tenían para que Jesús se sentara sobre él. Ahora, aquí nada para que puedas como ver esta imagen completa. El pesebre de Jesús era suyo, fue prestado, ¿no? La tumba donde lo enterraron fue prestada. El burro donde montó, el aposento donde pasó la última cena con sus discípulos, prestado. Ahora, podemos verlo en el contexto grande y decir, bueno, no era prestado, era de él, porque él es
que él es de... Sí, pero quiero que entiendas que no necesariamente le dio a sus discípulos el dinero para comprarlo, sino que utilizó esta figura de que alguien lo pusiera. Y esto lo digo porque muchas veces pudiéramos tener la idea de, pues, bueno, si Dios quiere que se haga, pues Él va a proveer. Sí, pero Él provee a través de nosotros, de nuestro servicio, de nuestra colaboración, de nuestra participación, de nuestro involucramiento. Esta es la forma en la que nosotros, por lo menos en el capítulo de hoy, estamos viendo que no era algo que Él poseyera, era algo que le prestaron, ¿vale? Entonces, trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y podemos ver aquí Zacarías 9:9, la profecía de lo que viene a continuación. También muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Se acuerdas? ¿Qué festividad era? ¿Se acuerda alguien? No me asusten. ¿Qué fiesta era? Vamos a buscarlo de tarea. Estaba una gran festividad, hermanos, donde se reunían, decían, o cuentan los expertos, que hasta 3 millones de personas se reunían en ese momento en la ciudad. Ahora, estando ahí, dice que él vio todas las cosas y, como ya era tarde, regresó a Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y podríamos decir qué mala onda, si aquí nos está diciendo que no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús esperaba higos de la higuera? Y mucho más porque Jesús maldijo a la higuera. ¿No hubiera sido más fácil aparecer un pan, multiplicar un pez o algo así como lo que ya había hecho? Por supuesto. O más fácil, que Jesús no sintiera hambre, que pusiera su mano y que se quitara el hambre. Por supuesto que pudo haber hecho cualquiera de esos. O aparecer comida, pudo haber hecho cualquiera de esas cosas. Obviamente quería enseñarnos algo. ¿Qué es lo que sucede en este lugar y con los higos? Cuando las higueras tenían hojas, las higueras daban primeros frutos. Había una temporada que era la temporada de frutos y una la de primeros frutos, que iba acompañada con la salida de las hojas. Entonces las personas sabían que si una higuera tenía hojas, tenía los primeros frutos, que no eran tan grandes ni tan ricos como los de la temporada, pero podían comerse. Ahora Jesucristo, teniendo este deseo de alimentarse del fruto, no encontró fruto en una higuera que debía de tener fruto porque tenía las hojas y estaba anunciando que debería de haber frutos. Y entonces sucede esto, ¿no? Los discípulos lo oyeron y se quedaron pensando acerca de esto. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Esto ya lo había visto Jesús desde el versículo 11 porque dice que vio todas las cosas. Pero pasó un tiempo, dejó un tiempo y compraba en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, como Jesús había dicho anteriormente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y por favor subraya esto, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte,
quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Ahora, claro que esto no es un manual para maldecir higueras, ni tampoco para andar maldiciendo personas. Pero es un capítulo que podemos encontrar cierta complejidad porque habla acerca de pide y se te va a dar cuando lo leemos de forma como somera, ¿no? Lo cual tampoco está simplemente describiendo eso. Ahora quiero también decirles que mi intención no es tratar de defender a Dios y ni tratar de explicar lo que quiso decir. Dios dijo lo que tenía que decir y eso es lo que dice, ¿sale? Porque muchos dicen, bueno, es que sí puedes pedir, pero mira, acá hay una lista. No se trata de eso y no es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero, vemos tanto en la porción del 12 al 14, ¿de quién está hablando? Está hablando de la nación de Israel, que está hablando del versículo 15 al versículo 19, está describiendo la condición espiritual de la nación de Israel. ¿Qué es lo que sucedió? Llegó a una ciudad donde lo recibieron como si fuera el rey. Pero unos días después, una semana después, esas mismas personas iban a gritar, crucifícalo. Y entonces está viendo una imagen en una higuera que pareciera tener no solamente hojas, sino fruto, y cuando Jesús quiso tomar ese fruto de ellos, no lo obtuvo. Eran personas que se veían como, están listas, pero no es así. Sabían las canciones, sabían el salmo, sabían las palabras correctas, pero Jesús cuando se acercó a ellos, no le recibieron. Y esto es algo que nosotros necesitamos considerar antes de llegar al versículo 20, porque eran personas que se sabían toda la escritura. Posiblemente, y nosotros podemos ver en otras partes de la escritura cuando le dicen los fariseos a Jesús, oye, calla a tus discípulos, porque entendían que esa que estaban cantando era algo mesiánico. Y Jesucristo no solamente les dice, si ellos callan las piedras hablarían, sino Él estaba cumpliendo el día, la forma en la que habría de entrar, se estaba cumpliendo en Él. Y ahí estaba la evidencia. Y a pesar de conocer y entender todo eso, y de tener así como la higuera, las ramas como si estuvieran listos, no lo estaban. Ahora, cuando vemos nosotros capítulo 15 al 19, vemos descrito la condición de la nación espiritualmente. Nosotros recordaremos también cuando más adelante vemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu. Y en este, que era el templo, que era una casa de oración, era un lugar en el que ellos iban para buscar a Dios, lo habían llenado con todos estos negocios que giraban alrededor del beneficio del sumo sacerdote y de los sacerdotes, porque la gente llegaba desde lejos con sus ofrendas, con sus sacrificios, y el sacerdote les decía, ¿sabes qué? No pasa la prueba. Decían, híjole, ¿qué voy a hacer? Vengo desde allá. Bueno, yo te puedo vender uno mucho más, digo, con un precio, pero ya está certificado. Y entonces ellos tenían que pagar extra, comprar del sumo sacerdote el sacrificio para ofrecerlo. Más caro, y generalmente ese sacrificio que ellos habían traído, se quedaban, los sacerdotes lo limpiaban y lo volvían a revender, ¿no? Eso era lo que estaba sucediendo y eso es lo que Jesús tira. Había estas mesas de los cambistas en los que cambiaban el dinero, las monedas griegas, romanas, por el shekel del templo para poder ofrecer algo que no tuviera idolatría. Entonces era todo un negocio. El versículo 20, por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, vuelvo a repetir, subraya esto, por favor, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Ya lo leímos 2 veces.
¿En qué contexto está este capítulo y de qué está hablando? El asunto de lo de la higuera. Era un árbol o representaba una nación que no estaba dando fruto y que Jesucristo había puesto esta maldición sobre esta higuera. Ahora, probablemente el año que pasó, te quedaste con ese deseo de, me hubiera gustado haber hecho esto para Dios, me hubiera gustado que esto cambiara, pero ¿por qué no pasó? ¿Por qué? Y aquí está diciendo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hace tiempo en una escuela hicieron uno de estos como, ¿cómo se dicen? Bueno, eventos en los que trataban de producir en el cuerpo estudiantil cierta conciencia ambiental. Entonces organizaron un evento en el que los niños tenían que presentar por grupos algún proyecto de algo ambiental, ¿no? Y iba a haber premio para los 3 primeros lugares, iba a haber un premio, era una de estas pistas de Hot Wheels que era, ¿cómo se llama? De esas grandototas, creo que es el garage de Hot Wheels. En esa época estaba muy de moda estas Baby Alive, era para era para niños de tercero de primaria, de esas muñecas que crecían, y había celulares. Ah, no, perdón, eran tabletas. El chiste es que presentaron los proyectos y hubieron 4 ganadores, no 3. Y los jueces no podían determinar quién se merecía el premio. Entonces, uno de los jueces tuvo una idea y les dijo a los niños, bueno, ¿qué premio querrías? Entonces, todos los niños, a diferencia a lo mejor un poco tanto de los de hoy, se empezaron a pelear no tanto los celulares, sino la pista, porque eran 2 niños y 2 niñas, y las muñecas, ¿no? Y el juez determinó, este único juez dijo, ninguno de los 3 son ganadores. Cuando le preguntaron por qué no habían ganado, él dijo, el propósito de este concurso era generar en los alumnos conciencia ambiental. Y a pesar de que ellos presentaban proyectos de reciclaje, de reducción de plásticos en los comedores, están pidiendo juguetes de plástico, lo cual es contrario al propósito. No le hicieron caso al juez y de todas maneras le dieron los plásticos a los niños. El asunto es que lo que nos está presentando aquí, cuando leemos el versículo 22, dice, ¿tened fe en quién? Tengan fe en la fe, tengan fe en el milagro, tengan fe en sus propósitos, tengan fe en quién. ¿Qué significa tener fe en Dios? Eso es una pregunta que debes de poder contestar. ¿Qué significa tener fe en Dios? Es creer lo que Él ha dicho que Él es, lo que Él ha dicho que son sus propósitos, lo que Él desea. Y es absurdo que alguien que dice yo tengo fe en Dios pudiera pedir algo que no tiene nada que ver con Él. Será como el asunto de los plásticos, porque al fin y al cabo lo que desarrollaste no fue conciencia ambiental, sino la capacidad de presentar un buen proyecto, pero que tu mente no ha sido transformada. Miren, nosotros podemos leer, hay varios capítulos que podemos leer en Santiago, podemos leer en Romanos, podemos leer en Hebreos, podemos leer en Mateo, donde Jesucristo habla acerca de pedid, busquen. Y en cada uno de los capítulos vamos a encontrar que están precedidos o que después viene este asunto, la búsqueda de la voluntad de Dios. Y unos pueden decir, bueno, ahí está la trampa. Es que no es una trampa. Y el asunto de encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, muchos dicen, es que esto es lo que yo quiero. Y no está mal. Miren, hermanos, ¿qué es lo que este capítulo nos está presentando? Tengan fe en Dios. Y lo que nos está describiendo era una persona, un grupo de personas que no estaban dando el fruto. Nos presenta al principio personas que sí dieron fruto prestando esto, pero el fruto en sí, vuelvo a repetir, no era lo que prestaron, sino lo que había sucedido en su corazón. Y muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros estamos buscando, no necesariamente cumple el propósito del fruto que Él quiere obtener en nuestro corazón. Miren, se los he comentado en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué de malo está en pedir, Dios, que no se enfermen mis hijos el 24? No tiene nada de malo. ¿Lo puedo decir? Lo puedo orar, por supuesto. Lo puedo decretar, decrétalo si quieres. Lo puedo afirmar y reafirmar si quiero.
Pero no necesariamente eso, o sea, que yo lo deseo con todo mi corazón, quiere decir que sea necesariamente lo que yo necesito. Yo no puedo decir, bueno, pero vuelvo a repetir, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero como te he comentado en otras ocasiones, a mí, si hay algo con lo que llego a tener ese conflicto a veces con Dios, es con la salud de mis hijos. Y sigue Dios de año en año, de mes en mes, de enfermedad en enfermedad, tratando eso conmigo. Confía en mí. Te lo comenté en varias ocasiones. Para mí, en el ministerio, a pesar de que sí tuve complicaciones, yo nunca tuve un gran problema con dejar mi trabajo, ni dejar mi profesión. O sea, fue algo que, gracias a Dios, fue algo fácil. Pero este tema de la salud, Dios sigue tratando conmigo en eso. Y para Dios es más importante que yo confíe en Él en esto que un 24 libre de enfermedad. Es mucho mejor. No quiere decir que Dios sea malo y que diga, pues ahí te va la prueba por no confiar. No, ese es el asunto. El asunto es que lo que menciona al principio es, crean en Dios, tengan fe en Dios. Y teniendo esa fe, creyendo que Él conoce mejor lo que necesitamos, lo que nos hace bien, sus planes, su voluntad, cuando nosotros pidamos y que estemos orando, estemos abiertos a esta posibilidad, que Dios cambie nuestro deseo y que el fruto que suceda en nuestro corazón tenga una repercusión en las acciones que nos rodean. Y queridos hermanos, cuando empezamos un año, posiblemente algunos de ustedes tengan planes, proyectos, negocios, lo cual es bueno. ¿Y sabes qué? Puedes desearlo mucho, lo cual no está mal. Incluso puedes presentarle el proyecto a Dios y decirle, mira, esto es lo que vamos a tener, Dios, de rendimiento. Hazlo. Lo puedes decretar si quieres. Puedes materializar en tu mente lo que gustes. Pero ¿crees en Dios o tienes fe en tus deseos? Y eso es una gran diferencia, porque muchos cristianos han enfrentado con la desilusión de haber deseado algo tanto y que lo pidieron, pero que no lo obtuvieron. Y muchos llegan a decir, Dios, pero ¿por qué no? Era algo bueno, era algo agradable, era algo que te lo rogué. ¿Por qué me haces esto? Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros entramos en esa conversación que yo he estado muchas veces con Dios, lo único que demuestro es que no creo en Él, en que Él conoce mejor mi vida y lo que necesito. Este es el asunto. Yo he estado muchísimas veces en ese conflicto con Dios. Una vez también te lo comenté, o sea, estuvimos compartiendo en escuelas. En esa ocasión, a lo mejor en esa ocasión oramos por jóvenes y sanaron, o sea, y no sanidades de que me dolía la cabeza, sino cosas así que vimos que nos sorprendieron. Yo tuve la oportunidad de orar por un joven que tenía fracturada la mano y la empezó a mover, o sea, yo me sorprendí, estábamos como contentos. Llego a mi casa y ese día mi hija estaba enferma. Yo dije, no, pues vengo con todo el poder, ahora sí. Oré por ella y no pasó nada. Y yo le dije, Dios, ¿por qué yo sí y mi hija no? Y Dios me repitió lo mismo que yo ya sé. Quiero que confíes en mí, que yo tengo cuidado de tus hijos. Bueno, si tienes cuidado, sánalos. No funciona así. El cuidado es a pesar de la enfermedad. En mi caso, por casos de ustedes en los que se ore y pasó todo. Pero Dios está deseoso de producir fruto en nuestra vida. Pero el fruto inicia en nuestro corazón. Y ese cambio en nuestro corazón tiene repercusiones en lo exterior. Muchas veces estamos tan enfocados en todo lo externo, lo cual no es malo, pero muchas veces nuestro conflicto con lo externo es evidencia de carencias en lo interno, de asuntos no tratados con Dios. Y estamos viendo a una nación que en el templo, que tenía como propósito acercarse a Dios, habían hecho negocio. Y muy bien podría ser la representación gráfica de lo que Pablo escribe a Timoteo, de aquellos que en los postreros tiempos tomarán la piedad como forma de ganancia. Y tristemente, muchos critican y dicen, ay, sí, esos pastores, esas iglesias que piden dinero, pero, hey, a lo mejor hemos hecho eso en lo personal, viendo a Dios, viendo la iglesia, viendo su palabra, viendo la relación que tenemos con Él, como una fuente de ganancia. Y enojándonos cuando no obtenemos lo que hemos pedido. Y vuelvo a repetir, muchas de las cosas que a lo mejor hemos pedido no son cosas malas, no son ni siquiera cosas para nosotros, son para otros. Y puede llegar a nuestra vida este conflicto. Y hoy quiero que podamos tener esto muy en mente. Versículo 22, Jesús les dijo, pongan su esperanza en Dios. Tened fe en Dios. No en el milagro, no en tus deseos,
No si lo deseo tanto, o si me emberrincho tanto, o si le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya no creo en ti. A ver, si tú ya has pasado por esto, de ya no creo en ti, ¿eso cambia de alguna manera quién es Dios? A lo mejor te resultó con tu papá o con tu mamá de, ya no eres mi papá, ya te odio, y te dieron lo que querías. A lo mejor te funcionó, pero con Dios no es así. Esto no modifica de alguna forma quién es Dios. Y se los decía cuando nosotros estuvimos viendo lo del matrimonio, del divorcio. Que nosotros tengamos una perspectiva diferente a la bíblica acerca del matrimonio, no cambia lo que Dios ha dicho. Acerca de el divorcio, es que yo pienso esto, qué bueno, pero Dios no cambia. Acerca de, ahorita hablamos de los roles de género, podrán callarnos, quitarnos, les decía a los hermanos, podrán venir en un futuro, ponerme una pistola y obligarme a casar a personas y Dios no participa en esa unión. O sea, Dios no le puede poner una pistola, o sea, no sucede de esa forma. Dios no cambia. Y a pesar de que las sociedades, a pesar de que nosotros tengamos una idea diferente a lo bíblico, eso no cambia lo que Dios ha dicho y ha determinado. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender y que también tenemos que tener paz en esto. ¿Crees en Dios? Descansa en Él. Pero yo creo que esto es mejor, sí, pero la evidencia apunta a que los caminos para el hombre generalmente son buenos, pero en algunos casos, o muchos de ellos, pueden ser camino de muerte. Por eso mejor encomienda a Jehová tu camino. Dice, ten fe en Dios. Y después nos dice, y lo que es importante porque es verdad, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, y está hablando de algo que decimos, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿crees en Dios? De acuerdo a esa fe que tienes en Dios, pide. Y necesitas pedir. No está mal, o sea, tampoco es caer en el asunto de, pues, Dios sabe de qué tengo necesidad, ya no voy a orar. Está pidiendo que oremos. Orad sin cesar, orando en todo tiempo con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Hay un mandato. Porque, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esto tiene que estar orientado a lo que primero dijo. Tengan fe en Dios. Porque si, creed que lo recibiréis. Ahora, aquí nos describe el versículo 25-26 un asunto que de alguna forma puede ser un estorbo para nuestra vida. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay algunas circunstancias en nuestra vida que directamente están relacionadas con nuestro carácter y que no vamos a ver cambio alguno a menos que perdonemos. Y muchos, he podido ver problemas matrimoniales, he podido ver problemas en familias en las que dicen, es que pareciera que no avanzamos. Y generalmente les pregunto, ¿y ya los perdonaste? Es que no me han pedido perdón. Bueno, vas a seguir con el conflicto constantemente. Pero es que pedir perdón no es hacer como que las cosas no pasaron. Por supuesto que no, las cosas pasaron. Por supuesto. Pero es que el asunto de perdonar no es algo que le debes a los demás. Es algo entre tú y Dios. Y eso es algo que como creyentes debemos de entender. El perdón no modifica tu relación con la persona inicialmente, modifica tu relación con Dios. Porque este es un mandato entre tú y Dios. Y que no solamente el perdón no va a beneficiar a alguien, te beneficia a ti. ¿En qué forma? En que una, obedeces y dos, te das libertad. Pero ¿cómo perdono si fue muy feo lo que pasé? Todos, y en este tiempo mucho más, hemos pasado cosas en nuestro pasado, cosas con familiares. Hay cosas horribles en las familias, de creyentes, no creyentes. Pero si Dios nos pide que perdonemos, Él puede fortalecernos. Bueno, es que yo ya lo dije en alguna ocasión. El perdón es algo que se va renovando de día en día. ¿Cómo es eso? Bueno, es que hoy perdonas, pero mañana vuelven a llegar los pensamientos, los recuerdos, y es algo que tienes que volver a hacer. Es algo que cada vez que venga la mentira, cada vez que venga el recuerdo, vuélvelo a hacer. Pero es que esa persona no se ha arrepentido. Dios lo va a traer a cuentas, pero a ti te sigue pidiendo perdonar. Pero es que, qué chistoso, él ya se va a ir. No, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si alguien hizo mal contra ti, Dios lo va a traer a cuentas. ¿Cuándo? Acabas de describir tu falta de perdón. Al desear ese mal, perdona y Dios lo va a hacer.
pero a ti te quiere hacer libre de esa carga que tienes con él o ella, con esas personas. Porque muchas veces estamos orando y Dios lo que nos dice es, cuando ores, cuando pidas un cambio, cuando quieras ver fruto en tu vida, empieza por perdonar. Ese es un fruto. Pero ¿por qué Dios tiene que ver con fruto? Porque el fruto del Espíritu es el amor. Y parte de esto es el poder dejar ir, sacar de tu corazón, de tu mente, aquellos que te dañaron. Es necesario, es sumamente necesario. Y aquí nos dice, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La evidencia de alguien que ha experimentado el perdón de Dios es perdonar. ¿Recuerdas la parábola que Jesucristo puso acerca de estos dos siervos que se les perdonó una deuda y él salió y no perdonó una deuda mucho más pequeña? Es esta parte. Nosotros nos ha sido perdonado una gran cantidad de pecados, una gran cantidad de ofensas. Y la lista sigue y sigue. Y en nada se compara con lo que Dios ha perdonado de nosotros. Vamos a Filemón, que lo leímos hace poco, que me gustaría ver con el ejemplo de Filemón y terminar con esto. Esos son apócrifos. No, hermano, no son apócrifos. Vete al final de tu Biblia, sí lo vas a encontrar. Filemón es una carta interesante porque todas los libros del Nuevo Testamento, con excepción de Filemón, hablan acerca o advierten del peligro de el fin de los tiempos y los engañadores. Pero Filemón no. Filemón, la particularidad es que es un libro que es una carta personal. Es algo entre, vamos a decir, Pablo y un amigo. Lo que sucedió en el libro de Filemón es que, lo que sucede es que se escapa un siervo que es Onésimo, se le escapa a Filemón y no está hablando de que permite la esclavitud de nada, pero en ese tiempo había esclavos. Ahora el asunto es que Onésimo se escapa y lo que pasaba con los esclavos que se escapaban, merecían o los mataban. Ahora, por lo que podemos leer en esta carta, Onésimo no solamente se escapó, sino se robó cosas. Ahora, de esas cosas que hace Dios, Onésimo conoce a Pablo en Roma, se convierte y empieza a servir o a estar con Pablo, y descubre Pablo que Onésimo era siervo de Filemón, y entonces él dice, oye, está gacho que yo sé que tú le robaste a mi amigo, y no diga nada, entonces le escribe una carta a Filemón. Vamos a Filemón, nada más tiene un capítulo, y le escribe y le dice, oye, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Entonces estuvo con Pablo cuando estaba en prisión, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Tenemos un problema, Filemón. A ti se escapó, pero ahora ya es creyente y ha sido un buen compañero conmigo. Pero, sabiendo que se te robó y aparte era tu esclavo, lo vuelvo a enviarte. O sea, te lo envío. Pero Pablo le empieza a decir lo siguiente, recíbelo como a mí mismo. Y podemos ver esta parte de, qué gacho Pablo, ¿no? De alguna forma le está haciendo manita de puerco a Filemón, porque le dice, oye, quiérelo como a mí me querrías, ¿no? Y le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Primero le dice, mira, me gustaría quedármelo, que me ayudara acá, pero no quiero de ninguna forma hacerte a un lado, solo quiero que lo dejes aquí y le perdones todo si tú quieres, ¿no? Le dice voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo y empezamos a ver como si fuera un chantaje. Pero piensa que a lo mejor se alejó de ti para que fueras salvo, dice, no, y para que regresase no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, y se ve como chantaje, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces Pablo le dice, mira, por favor, ya es cristiano, ahora es un hermano para ti. Si algo te debe, yo te lo pago. Y podríamos ver, y vemos aquí una imagen de nuestro Señor diciéndonos, insistiéndonos, rogándonos, ama a tus hermanos, también son salvos.
son hijos míos, por favor, ama. Pero va mucho más allá. Le dice, si algo te ve, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pago. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte, y saca su carta bajo la manga, que aún tú mismo te me debes también. Así, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. O sea, como la fuerza, perdónalo. Y tenemos que entender que de la misma manera es con el Señor. Nos dice, perdona a tus hermanos, ámense como yo los amé. Es más, si te debe algo tu hermano, yo me encargo de eso. Pero después te dice, y acuérdate que yo te perdoné a ti. Y que, por cierto, me debes todo. Y esto es algo que tenemos que entender con el Señor cuando hablamos acerca del perdón. Dios nos insiste, nos ruega, nos enseña la ventaja de vivir en amor, que es producto de un nuevo nacimiento, pero después nos recuerda, oye, yo te he perdonado mucho, estás en deuda conmigo. Y así como yo te perdoné, como estos versículos duros que leemos en Marcos, requiero de ti que perdones, porque te me debes. Y eso es algo que en nuestra jactancia cristiana tenemos que detenernos o nos tiene que parar y decir, cierto, le debo todo al Señor, fui perdonado. No me lo merecía, como tampoco mi hermano, pero fui perdonado. Vamos a terminar aquí. Recuerda, hermano, tienes planes, tienes deseos, ponlos delante del Señor, con todo tu corazón. Ruégale a Dios, presenta tus súplicas, pero ten fe en Dios, no en los milagros, no en el beneficio, sino confía en su sabiduría, su providencia, su gracia. Y recuerda que lo que Él quiere es el fruto, algo que produce en tu corazón que modifica lo externo. No necesariamente es lo externo, porque podemos hacer mucho en lo de afuera, pero como esta higuera, dar estas señas de que tenemos fruto, pero no haber fruto. Y lo que Dios quiere es una transformación interna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este capítulo que leímos. Queremos suplicarte el día de hoy por todos aquellos planes que de alguna forma tú ya conoces, que están en nuestro corazón dando vueltas para este año. Generalmente o en otro tiempo a lo mejor hubiéramos orado como para casi convencerte de que sí se hagan, Señor. Pero hoy, a la luz de esta palabra, queremos que haya fruto en nuestro corazón. Y si de alguna forma esto que hemos pedido lo has ya cerrado muchas veces, hoy te rogamos que nos ayudes a descansar y tener paz en ti. Ya que todo esto que decimos conocer de ti tenga un efecto en cómo hablamos, cómo decidimos y cómo caminamos. Y Padre, también si hay alguna área de nuestra vida en la que el perdón o la falta de perdón está siendo un estorbo para nosotros, te ruego que el día de hoy nuevamente confrontes nuestros corazones acerca de esto. Nos guíes. Te bendecimos, Padre. Amén.